que todos se encuentren bien. Vamos a tener entonces el día de hoy nuestra segunda sesión perteneciente al módulo 1. Y bueno, antes de comenzar y de revisar la sesión en sí, quería recordar un poquito acerca de la sesión pasada con los que están presentes, ¿no? Me gustaría que me comentaran un poco qué recuerdan de temas que pudimos abordar en esa sesión. Pueden abrir micro, pueden comentarlo por chat. ¿Qué cosas pudimos comentar la sesión pasada? ¿Qué recuerdan? ¿Qué temas importantes o qué ideas importantes de la sesión pasada? Buenas, soy Gloria. Hola, Estuvimos viendo la curva emocional, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿no? La negación, la resistencia, la exploración y la aceptación, ¿no? Son los diferentes puntos en los que nos pusieron ejemplos con la atención al ciudadano, ¿no? Y cómo reaccionan las personas en sus diferentes eventos o, digamos, matices de problemas que podía haber, ¿no? Muy bien, Gloria, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea con respecto a lo que vimos la sesión pasada, por favor? Sí, en esa clase hubo la oportunidad de hacer un análisis de los cuadros que se habían asignado por grupos, en las cuales en nuestro caso nos tocó ver el tema de la aceptación y del compromiso, ¿no? Que son facetas en las que normalmente las personas se ven involucradas, pero que no la tienen determinada de esa manera. Sin embargo, dadas las características de las figuras que nos enviaron, pudimos establecer el nexo de conducta del profesional y la satisfacción del cliente en ese momento, ¿no? En señal también de satisfacción y de compromiso. Parecía ser indicado de que había sido atendido por algún tipo de tratamiento, ¿no? Y que estas personas habían aceptado ese procedimiento y se iban satisfechas de esa atención. Entonces estábamos ante la aceptación y el compromiso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Elena, gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir de algunas ideas de la sesión pasada? ¿Por chat o por micro, como gusten? A ver. Bien, en todo caso, retomando las ideas de lo que han señalado, bien han señalado sus dos compañeras, la sesión pasada estuvimos hablando acerca de una atención dentro de un contexto, ¿no? Un contexto de crisis. Y enmarcamos un poco una curva emocional, como señaló Gloria, ¿no? Una curva en la cual podíamos reconocer en qué etapa tal vez estábamos nosotros, en qué etapa estaba el ciudadano y un poco qué emociones también vienen asociadas a algunas de estas etapas, ¿no? Como bien señalaron, las etapas eran la negación, la resistencia, la exploración y finalmente la etapa de aceptación, ¿no? Y bueno, al terminar, como bien dice Elena, estuvimos revisando cómo esto también se podía ver en la atención al ciudadano, ¿no? Podíamos reconocer en ellos algunas características dentro de este proceso y en nuestro rol de servidores, cómo podíamos también actuar frente a estas situaciones. Entonces, también hablamos de otro punto muy importante, que es la política de modernización, ¿verdad? Ustedes compartieron un poco acerca de la política de modernización y hablamos de dos aspectos muy importantes, ¿no? Mencionamos que había que ponernos en los zapatos de los ciudadanos y meternos un poco en la cabeza de ellos. Y este último ejercicio que también mencionó Elena fue un poco de eso también, ¿no? De poner en práctica el tratar de ver qué era lo que estaba viviendo ese ciudadano, qué podía haberle pasado, qué emoción podía sentir para poder entenderlo un poquito mejor. Entonces, eso es lo que hemos trabajado en la sesión pasada, la importancia de reconocer las emociones, la importancia de ponernos en el lugar del ciudadano y, como vimos en la política de modernización, tener al ciudadano como centro de toda nuestra acción. Entonces, el día de ahora, en nuestra sesión 2, Mónica, por favor, vamos a seguir
en lo que es el módulo 1, ¿no? Que es identificación y satisfacción de las necesidades del ciudadano, y la sesión 2 es el servidor público y las buenas prácticas en la atención de las necesidades de los ciudadanos. ¿Seguimos? El logro de aprendizaje que se nos plantea en esta sesión es describir una buena práctica de la entidad, considerando la necesidad del ciudadano en el proceso de atención en un contexto de crisis. ¿Ya? Para ello vamos a conversar y vamos a realizar algunas actividades. Los temas son necesidades, demandas y expectativas del ciudadano, marco conceptual para mejorar la atención al ciudadano, el rol del servidor público, las competencias que nos están brindando servir para entender mejor cuál es el rol del servidor público, y vamos a hablar acerca también de las buenas prácticas de atención a las necesidades del ciudadano. Bien, entonces pasamos a la siguiente, por favor. Les pido ahora que cada quien piense y escriba mínimo una necesidad que presenten hoy los ciudadanos, ¿no? Cada quien desde su experiencia va a contar qué necesidades han encontrado en los ciudadanos que acuden al servicio, ¿no? Van a tener un link que va a estar en el chat y van a darle clic a ese link para poder trabajar y ahí van a escribir, ¿ya? Entonces piensen en alguna necesidad, pueden visualizar el link. Todavía no está saliendo, ¿verdad? No, a ver. A ver, un minutito. Podemos escribir varias necesidades, mínimo uno. Denle clic por favor al link y ahí pueden escribir esas necesidades que ustedes han identificado que tienen los ciudadanos en la atención. Y vamos a después a compartir, ¿ya? Denle clic en el link para que puedan escribir sus respuestas allí. A ver, verifiquen si es que están ingresando. Denle clic en el link y les va a aperturar una pizarrita como la que acabo de mostrar. Hay algunas personas que ya están ingresando. Y solamente para recordarles cómo se escribe, miren por favor en la pantalla, acá hay una notita adhesiva en el extremo izquierdo. Hay varias herramientas, ahí hay una notita adhesiva, le damos clic allí y nos va a salir como un post-it. Escribimos y le damos clic en guardar. Y ahí va a salir nuestro comentario. Hay algunas personas que han escrito en el chat, tal vez puedan ahora con la explicación dar clic al link y escribir en estas notitas, por favor. Bien, vamos viendo que ya van respondiendo. Por favor, todos hemos atendido a los ciudadanos de alguna manera, entonces vamos poniendo nuestras ideas allí. ¿Qué hemos observado que actualmente está ocurriendo y qué necesidades presentan los ciudadanos, ¿no? Seguramente muchas necesidades van a ser parecidas en diversas entidades, pero tal vez hay algunas muy particulares, ¿no? Entonces vamos escribiendo cuáles son estas necesidades, ¿ya? Para poder compartir. Recuerden que exacto, hay que agregar. Ajá. Para poner su idea tiene que ser con el post-it porque si no, no les va a dejar la escritura. Entonces, en el post-it que está acá, estoy señalando en este momento,
Ahí se le va a agregar la notita adhesiva. Hay algunas personas que han puesto las ideas en el chat, me parece, para trasladarlas. A ver, los animo a intentar trasladar la información a esta pizarrita, tal cual lo mostró Mónica, primero dándole clic al POSIT, que aparece en la parte izquierda. De esa manera podemos todos visualizarlo en esta pantalla, que es como una pizarra que nos va a permitir ordenar. Estamos tratando también de ordenar las ideas, ¿sí? No me permite sacar algún POSIT de allí. O sea, le doy doble clic, pero no me aparece la posibilidad de escribir. Elena, acá en el lado izquierdo de mi pantalla, ¿ves que hay una manito? ¿O Sí, en el sí. lado izquierdo de la tuya? Ok, dale clic Correcto. primero allí. Ya, Y te aparece un avisito que dice nota adhesiva. ya. Ok, escribe allí. No puedo escribir. No puedo escribir. A ver. Voy a volver a poner el enlace. Acá en el chat del Zoom. En el chat sí he puesto mi comentario, pero quería Ya. hacerlo en la tarjetita. Ajá, para hacerlo en la tarjetita. Acá en el chat del Zoom, acabo de poner un enlace. Ya. ¿Lo ves? Dale clic allí primero. En el enlace. Le di doble clic. Ajá, ¿y te abre algo? No, recién está, parece que estuviera leyendo, no sé qué problema hay aquí ahorita. Me está generando sección 2, recoge de saberes. Y abajo, luego de recojo de saberes, sí estás en el documento. Ya, pero no puedo escribir nada. Simplemente se queda pensando. Ah, no carga. No puedo escribir nada. Se queda pensando y no me permite acceder. Ok, ¿cuál es tu...? No te preocupes, yo voy a trasladar tu... Lo escribí en el chat. Lo escribí en el chat. Lo escribiste en el chat. Ok, yo lo busco ahora. Será escuchado correctamente, ¿cierto? No te preocupes, yo lo voy a pasar. Será escuchado correctamente. Hola, buenas noches. Hola, Vanessa. Hola, buenas noches. Mira, tratando de también colocar mi respuesta, en todo caso lo que yo estaba analizando, pensando, pero como le escribí a la señorita, yo estoy ahorita manejando, no sé si me pueden ayudar por favor a colocarlo. Yo lo pude escribir en el chat, pero bajé la aplicación por el celular, pero la verdad es que no lo puedo escribir y ahorita estoy manejando, estoy en el auto. No sé si me podrían ayudar, por favor. Sí, Vanessa, indícanos cuál es tu respuesta para poder ayudarte. Aquí está, yo lo estoy escribiendo, Manita. Ah, ya, genial. Lo escribí ahí en el chat, por favor. Sí, ya está, Sí. ya está, no te preocupes. Sí, ya está. Ya, muchas gracias. Yo ya estoy por llegar y me conecto ahorita por la computadora. Gracias. Ok. Igual las estoy escuchando, estoy atenta. Ok. No está habilitado. Ya, listo, voy a conversar con la doctora para que me explique bien el casito, para explicarle bien el caso al doctor. Bien. Hay algunos más en el chat, creo. 9 por 22.
Sí, está habilitado. Está habilitado. Sí, claro, totalmente habilitado. Gerson, tu micrófono ya está activo, ya te escuchamos. Solo que te estoy silenciando porque hay mucha bulla en tu entorno. Gerson, ¿me escuchas? Ok. Bien, no sé si hemos logrado pasar todo. Hay uno más. En el chat creo que hay algunos. Creo que ya están. Bien, ya tenemos varias ideas de lo que han ido poniendo ustedes. Vamos a ir revisándolas. Entonces, hay varias personas que... hay una notita más que se ha abierto. Vamos a ver. A ver, hay algunas letritas que no leo, pero vamos a ver. Por ejemplo, nos dicen ser escuchado correctamente, ¿verdad? Mejor orientación en los trámites. Acá hay algo muy puntual, ¿no? Nos dicen reducción de sus arbitrios de 2020 por la pandemia, información, requisitos, solución, mejor orientación en los trámites, necesidad de ser atendido a tiempo, en el plazo, con la ejecución, que se perciba intención de querer atenderlo, no de eludir su problema, transparencia, atención más rápida, ser atendido dentro del plazo. Hacia el lado derecho hay varios de atención, ¿no? Ser atendido dentro del plazo, atención rápida de los procedimientos, brindar una solución oportuna, rápida atención al trámite, atención más rápida. Ajá. Entonces, estamos hablando de, sale el tema de ser escuchado, ser atendido dentro del plazo, soluciones rápidas, ¿no? Y orientación en los trámites. Sale como algo también repetido en los diferentes post-it que han ido poniendo y que marcan un poco cuáles son las necesidades que ustedes mismos como servidores han ido observando que tienen los ciudadanos. Y como decía, hacia arriba, Mónica, no veo toda la pantallita, hacia arriba, información, claro, los ciudadanos van, buscan información, buscan solución de sus trámites, buscan que se cumpla en un horario de manera rápida o ágil, ¿no? Y bueno, en realidad hay un tema muy puntual que fue lo de los arbitrios que seguramente también lo han notado en su entidad, ¿no? Con toda esta situación probablemente hay una necesidad de la gente porque hay dificultades económicas, que era algo de lo que hablábamos, ¿no? Acá también han puesto, por ejemplo, que se cumpla con los canales de atención, anexo telefónico, por ejemplo, o correo electrónico. Es decir, que me imagino, no sé si se refieren a que hayan esos canales o a que le brinden
la información, pero bueno, cualquiera de ellas es válido, ¿no? La idea ahora es, aparte de la atención preferencial, tener canales de atención diferentes, ¿no? Como el telefónico o el correo electrónico, pero no solo que existan en la página web o que nos digan llama a tal número, sino que nos contesten, que nos puedan dar la información de manera adecuada, ¿no? Y también hay manejo de herramientas informáticas, canales de atención virtual. Claro, hay muchas personas que hoy en día desean o esperan también poder ser atendido de manera virtual para no evitar, digamos, esto del contagio por la pandemia, ¿no? Entonces, se ha generado esa necesidad. Antes tal vez había más resistencia y ahora, en cambio, hay una mayor apertura, ¿no? Bien, están ahí organizando un poco las ideas para ver cómo han salido, pero creo, no sé qué opinan ustedes, hay varias ideas que se repiten, ¿verdad? ¿Qué ideas encuentran ustedes como las más acá repetidas, por ejemplo? ¿Les suena? ¿Les suena? Yo veo bastante el buen trato, la atención, la solución rápida, ¿no? La información, que es lo que vemos en la cotidianidad, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo más? Tal vez alguien no dijo algo y puede decirlo en este momento. ¿Alguien quiere señalar algo? Solo una persona ha indicado transparencia, pero creo que también eso es importante, ¿verdad? Solamente hay uno que veo que ha puesto transparencia. Sin embargo, es también un hecho importante, ¿no? Dentro de nuestra función, dentro de lo que es nuestro rol. Bien, entonces, con esta información, miren que ustedes han arrojado de su día a día, de lo que ustedes ven, es importante, ¿no? Porque ustedes, digamos, están directamente en la atención y eso es lo que ustedes sienten que demandan los ciudadanos. Y esta modernización del Estado nos dice, para poder atender al ciudadano, primero tengo que entender qué es lo que necesita. Entonces, ya de acá nos da un panorama amplio en relación a qué necesidad están presentando, ¿no? Los ciudadanos quieren ser escuchados, quieren recibir la información, quieren tener trámites rápidos, quieren más canales, ¿no? Quieren, digamos, que se les brinde la solución, también han puesto acá, ¿no? Brindar una solución rápida, ¿no? Y un buen trato. Entonces, nosotros con este preámbulo queríamos también mostrarles una información que hemos recogido en relación a una encuesta que se realizó en el 2017. No tenemos una encuesta muy reciente, lamentablemente nos encantaría, pero nosotros tenemos la encuesta del 2017 que se realizó antes de la pandemia. Sería interesante volver a hacerla ahora después. Y esta encuesta nos dice qué valoran más los ciudadanos, ¿no? Quería comentarles que fue una encuesta que se realizó alrededor de 5.013 ciudadanos en 210 sedes alrededor del país. Participaron 102 entidades públicas y se analizó qué era lo que ellos valoraban más, ¿no? Y como verán ustedes allí, la mayoría siente que algo muy importante en lo que es la atención del personal, ¿no? Valoran mucho la atención del personal, un 17%, es el aspecto que ellos más valoran en esta encuesta. Le sigue el resultado de su gestión en un 15%. La información recibida, miren, en un 14%, al igual que el proceso de gestión y el tiempo total requerido para resolver la gestión. En un 13% está la transparencia de la gestión, en un 9% el tiempo de espera antes de ser atendido, la infraestructura le dan una valoración del 3% y la ubicación de la entidad visitada un 2%, ¿ya? Entonces queríamos mostrarles un poco esta imagen de esta encuesta que se realizó para que ustedes vean la importancia que le da el ciudadano al tema de la atención. ¿Y quiénes brindan la atención? Los servidores. Entonces, nos dan una gran importancia en relación a cómo los atendemos, ¿no? Como decían ustedes mismos, ellos quieren ser escuchados, seguramente buscan ser bien tratados, ¿no? Justo la sesión pasada mencionábamos en relación a si siempre les vamos a tener que dar la razón o no, cómo debe ser esta atención. Entonces yo quiero abrir un micro para que ustedes me comenten
¿Cómo debe ser la atención? ¿Qué es lo que ustedes piensan en relación a este aspecto que ha sido tan valorado por los ciudadanos? ¿Cómo es una buena atención? A ver si alguien puede comentarnos. ¿Cómo es una buena atención de parte de ustedes? Bueno, yo considero de que la mejor atención que reciba el ciudadano cuando visita una instalación pública o privada es ser escuchado adecuadamente, que se transmita adecuadamente la información que ellos están requiriendo, ¿no? Y otra de las cosas que mucho reclama el usuario es el tema de la gestión, a las inquietudes que hayan plasmado en algún documento, pero cuando el tema es verbal, lo que requieren es que seamos rápidos, explícitos, ¿no? Y que haya una atención cordial, que el trato con la persona sea amigable, ¿no? Bien, Elena, muchísimas gracias. Un trato entonces cordial. Y has mencionado lógicamente que también quieren la información que también sale acá en la encuesta en un tercer lugar, ¿no? O sea, todos los aspectos son importantes. Definitivamente todo esto en conjunto, y lo vemos así, en conjunto hace la satisfacción del ciudadano, ¿verdad? Le hace sentir que estamos entendiendo su necesidad. Pero es importante darnos cuenta el valor que le dan a esa atención y como tú dices, debe ser una atención cordial. Gloria también nos pone por el chat, miren, cordial, atento, saber escuchar, ¿no? Entonces, es muy importante esta disposición que tengamos a escucharlo, este buen trato, como dicen, ¿no? Información clara, precisa. ¿Cómo le demostramos esta disposición, esta actitud de servicio a la gente, ¿no? Acá dicen ser empático, trato con educación, ¿no? Un buen trato, trato con educación, transmitir que uno puede dar la información correcta, trato cordial, servicial, mostrar interés a su duda o consulta. Bien, y ahora en día, cuando la atención era presencial, ¿cómo podíamos mostrar esta cordialidad, esta atención? Y ahora, por otros medios, ¿cómo podemos hacer? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Qué se les ocurre? Quisiera saber del grupo, antes de pasar ahí, ¿quiénes están actualmente brindando atención? No los veo, pueden abrirlo. Enrique, Sí, ¿tu atención es presencial, es telefónica? Enrique, cuéntame. ya es presencial. Referente al cuadro que usted ha puesto, satisfacción general, yo discrepo un poquito. ¿Por ¿Ya? qué? Porque las personas o los contribuyentes, cuando van a pedir la información recibida, siempre va a haber quejas, porque hay muchas personas que confunden lo que quieren con lo que pueden recibir. ¿Mm? Eso es importante, porque en la administración pública no todo es público, valga la redundancia. Ahí tenemos, si quieren una información que tampoco puede ser dada al 100%, es la transparencia, o sea, el acceso a la información que hay una ley específica. El proceso de la gestión nos marca la pauta específicamente las mismas normas que nosotros tenemos para atender. Muchas veces, a través del portal de transparencia o por acceso a la información, hay un plazo. Pero la gente quiere de un día para otro o quiere inmediato. Hay información que prohíbe justamente la ley de tributación, la 776. Eso también va a causar insatisfacción en las personas. En cuanto a la atención virtual o presencial, los virtuales, la misma persona quizás por el poco, quizás, ¿cómo le digo? La poca comprensión o el menú que da la administración pública, quizás tengan problemas en el momento de ingresar a pedir esta información. Como usted dice, esta es una encuesta respetable del año 2017.
todo evoluciona en el tiempo. Por eso acá en esta encuesta no sé qué es las preguntas que le habrán hecho, pero en la administración pública, todo es público, pero no se puede dar todo. No sé si me dejo entender. Por eso que hay veces hay malestar en cuanto a los vecinos, las personas que vienen a pedir información o que quiere que la atiendan. Eso sería más que todo la observación que yo haría. Bien, Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Todo aporte, en realidad, a veces incluso el discrepar con algo, siempre nos permite construir, ¿no? Yo creo que no siempre, y lo conversábamos en algunas clases, no siempre podemos a veces solucionar los problemas de las personas, o como tú dices, tal vez no siempre podemos dar toda la información que ellos requieren o quisieran, quién sabe, respetando algunas políticas, procedimientos propios de las instituciones, ¿no? O como tú dices, la misma ley. Entonces, entiendo que a veces las personas, por ejemplo, pueden requerir que les des o les hagas el trámite en el mismo momento y a lo mejor por procedimientos no se puede. Entonces, no siempre vamos a poder cumplir con todas las expectativas de los ciudadanos, pero esto de la atención del personal justamente se refiere a esa capacidad que debemos desarrollar como servidores, en la medida de lo posible y dentro del marco de nuestras políticas y nuestros procedimientos, tratar de brindar una buena atención al ciudadano, tratando de explicarle, tratando de ser amable, de entender su malestar, ¿no? De ponernos en su lugar de ellos y explicarle con claridad cuál es el alcance, transmitirle nuestro pesar, ¿no? De tal vez no poder responder a esa expectativa que tenía, explicarle el porqué, darle un poquito de información, aceptar tal vez en algún momento que esté fastidiado, ¿no? Con tranquilidad. Entonces, esa atención justo se refiere a eso, ¿no? A poder, a veces pecamos y podemos caer tal vez si el ciudadano está molesto, caer o como dicen, pisar el palito y también molestarnos nosotros o responder de manera cortante. Entonces, eso es lo que lamentablemente a veces vemos en la atención y por eso mucha gente sale muy molesta. O sea, más allá de que si les han dado o no les han dado solución, si les han dado o no les han dado la información, la gente termina diciendo en esta encuesta que lo que más valora es la atención al personal. Hay gente que sale molesta de la atención, incómoda porque no solucionó el problema, pero es capaz de decir, oye, a pesar de eso, o sea, sí, yo sé que la persona que me atendió, tal vez se lo grité, dicen, ¿no? Algunos, pero, o sea, realmente él me atendió bien, no podía hacer más, pero qué fastidio, están incómodos en sí con el procedimiento, con la situación, pero valoran que la persona que los haya atendido les haya explicado, haya tenido la paciencia, no haya perdido nunca ese trato cordial, ese trato educado, ese trato amable. Y sí sorprende, porque uno podría decir, lo más valorado por los ciudadanos es que le des la solución a su problema. Y sin embargo, no está así, fíjense. No, esto no es algo que, digamos, lo hayan manipulado o lo hayamos cambiado para efectos del curso. Esto es una encuesta real con 5.000 personas que se les ha preguntado al salir de una entidad pública qué era lo que más valoraban y voluntariamente han contestado esto como lo más valorado en un 17%. Entonces, es interesante. Ahora, también es importante hacer este tipo de encuestas en nuestra propia entidad, porque esto puede variar mucho también, a lo mejor. Entonces, también sería importante preguntarnos si hacemos alguna encuesta de satisfacción en nuestras entidades, si preguntamos qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que ellos valoran, para poder ir mejorando el servicio que nosotros estamos brindando, ¿no? Acá hay algunas personas que me dicen, recibo llamadas para pedir audiencias, la atención por teléfono debe ser igual, cordial, nuestro tono de voz, la actitud positiva se debe transmitir. Era otro de los aspectos que comentábamos, ¿no? La atención no siempre ya es presencial, a veces es virtual y puede ser telefónica. Entonces, ¿cómo transmitimos esta buena atención, esta cordialidad, este ser educados? Y como bien dicen acá, a través a veces de nuestro tono de voz, ¿no? El tono de voz transmite cómo estamos. Entonces, tenemos que transmitir el ser receptivos, el ser amables, el ser cálidos con las personas que están conversando con nosotros, ¿no?
Dicen, realizo atención de llamadas telefónicas, dice Yesenia, que consultan sobre el estado de su expediente y hay casos que no proceden. Si uno les explica bien detallado y sustentando, ellos entienden. Es un poco lo que estábamos mencionando hace un rato. No siempre le podemos dar el sí al ciudadano o solucionar en el momento el problema, ¿no? Pero lo importante es que lo podamos orientar, le podamos dar la información de manera educada, de manera precisa, de tal manera que sienta que lo hemos servido, ¿no? Realizo atención, yo estoy adentro, perdón, esto parece que es alguien que se quería conectar, ¿verdad, Mónica? Sí. Sí. Ok. Bien, entonces, es importante que consideremos en este sentido nuestro rol. Nosotros somos los que brindamos esa atención, somos los que damos también a veces la información y participamos en el proceso de solucionar a veces algunas situaciones. Y cuando no, pues también tenemos que ver la forma en que nos dirigimos y en que atendemos a los ciudadanos, ¿ya? Porque tiene un impacto en ellos, en cómo se sienten. Y lo reflejan a través de esta encuesta, ¿ya? En esta encuesta, algo interesante también es que van viendo, les vamos a poner también la encuesta, creo que como documento en el aula virtual, y van a ver cómo ellos también a veces, en esta encuesta se trata de describir cómo son las personas que acuden a estas entidades de servicio. Yo creo que eso es importante también mapearlo, ¿no? ¿Cómo son los ciudadanos que acuden a mi servicio? Entender si mayormente son mujeres, son hombres, entender si, qué tipo de educación mayormente tienen, para yo saber también mayormente cómo es mi público. Dependiendo de cómo es mi público, también a veces tengo que adaptar mi lenguaje, adaptar alguna información que yo les doy. Entonces, es importante que en las entidades vayamos conociendo un poco más cómo son los ciudadanos a los que atendemos y qué es lo que valoran de nuestra atención para poder brindarles un servicio más adecuado y que vaya directo a sus necesidades, a lo que ellos esperan, ¿ya? Bien, entonces seguimos, por favor. Vamos a hablar del marco conceptual en relación a la mejor atención al ciudadano, ¿no? Existe un manual que vamos a revisar más adelante, que es el Manual de Atención al Ciudadanos, y en este manual nos hablan de este concepto fundamental, ¿no? Nos dice que todo ciudadano tiene derecho a recibir servicios de calidad al momento de realizar algún trámite o de requerir algún servicio del Estado. Entonces, yo les pregunto, y me contestan por chat o abriendo el micro. Si ellos tienen un derecho, si el ciudadano tiene un derecho, ¿qué tenemos los servidores? Obligación. Tenemos una obligación, por ahí. Un deber. Tenemos un deber, definitivamente. Entonces, los ciudadanos tienen el derecho a recibir un servicio de calidad y nosotros como servidores tenemos el deber de atenderlos con calidad, de atenderlos, me ponen por acá Lía, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, es importante que seamos conscientes de ese rol que nos dan, ¿no? Tenemos el deber de atenderlos. Ahora, ¿qué significa atender con calidad? Porque nos dicen no es solo atenderlos, sino tenemos el deber de brindarles un servicio de calidad. ¿Qué será un servicio de calidad? Acá Elena me dice obligación y deber de atender con calidad y conocimiento. Es decir, claro, para atenderlo con calidad, para poder orientarlo, yo tengo que seguramente conocer, ¿verdad? Conocer del trámite que va a hacer, del procedimiento que debe seguir para que yo lo pueda orientar. Entonces, la calidad tiene que ver con eso también. ¿Con qué más tiene que ver? Acá me dicen, satisfacer las necesidades y expectativas del ciudadano. Muy bien. Antes la calidad la veíamos más que nada por un tema de procedimientos, ¿verdad? Decíamos, está dentro del marco de calidad si seguimos algunos procedimientos. Y es cierto, los procedimientos nos pueden ayudar a mantener un servicio de calidad, pero actualmente hay un enfoque muy grande a ver la calidad y solo se dice que uno brinda un servicio de calidad cuando tu usuario está realmente satisfecho. Por eso es que se suele encuestar a los usuarios.
De nada te sirve tener un lindo procedimiento bien estructurado, bien normado y seguido por las personas si es que ese procedimiento no cumple con satisfacer la calidad del usuario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahora la calidad está puesta en el ciudadano. La única manera que digamos que brindamos un servicio de calidad es si hemos visto, si hemos sido conscientes o si hemos incluso indagado si ese ciudadano está satisfecho. Bien, por el chat me dan algunas otras ideas, me dicen lenguaje sencillo, claridad, paciencia, atención, conocimientos generales, amabilidad, compromiso. Bien, son todos factores que ayudan seguramente a brindar un buen servicio, un servicio de calidad, empatía, vocación de servicio. Exacto. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente idea para poder también conversar acerca de estos aspectos que nos están pauteando, ¿ya? Entonces nos dicen, una buena atención a la ciudadanía involucra prestar servicios de calidad y pasa por interiorizar que todas nuestras acciones o inacciones a lo largo del ciclo de la gestión pública impactan en el servicio final que la entidad presta al ciudadano. Y yo aquí quería hacerles o resaltarles algo que dicen acá particular. Dice, nuestras acciones o inacciones. ¿Qué quiere decir? Que no solo lo que hago, sino también lo que dejo de hacer puede tener finalmente un impacto en la calidad, ¿verdad? Entonces, tengo que cuidar aquello que hago y también aquello que dejo de hacer. Los servidores somos los que estamos más en contacto con los ciudadanos. Entonces, somos los llamados a veces a detectar aquellas cosas que también faltan o aquellas cosas de las que adolecen nuestras instituciones para satisfacer a los ciudadanos. Y nos llama a ser más activos en este sentido, ¿no? En el sentido de organizarnos, levantar la mano y ser proactivos para, desde nuestro rol, plantear algunas alternativas o algunas soluciones. Recuerden que cuando hablamos de esta modernización en la gestión pública, estamos hablando de que ahora se habla de flexibilidad, ¿no? De que si bien tenemos procedimientos, podemos también levantar la mano para decir, hay algunos procedimientos que a lo mejor no están acorde con el servicio que estamos brindando, ¿no? Y tratar de, tal vez no está en nuestra autonomía algo, pero tratar de elevarlo, tratar de ver cómo lo manejamos, de intercambiar también buenas prácticas entre nosotros para lograr una mejor atención al ciudadano, que es el enfoque del actual servicio que nosotros estamos buscando, ¿ya? Bien, debemos entonces escuchar y entender las necesidades del ciudadano para poder brindar servicios de calidad. Me dice Germán, a ver, dice, veo aquí respuestas de atención sobre los temas administrativos que debemos atender como servidor público. En mi caso, laboro en el área operativa de seguridad ciudadana. Somos el contacto directo en cualquier lugar del distrito con el ciudadano, donde he tenido muchos vecinos que desean ser escuchados y atendidos. Bien, Germán, sería lindo escucharte. No sé si puedes abrir micro. Germán. Germán. Buenas noches. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Nos estabas contando un poco tu experiencia en atención al ciudadano. Sí, el tema muchas veces, como digo en el mensaje, ¿no? Somos el contacto directo en el día a día durante el patrullaje en todo el distrito de Santiago de Surco y te encuentras con cada problema, desde el problema administrativo hasta el problema más doméstico o simple que puede ocurrir. Como usted mismo dice, ¿no? El ciudadano lo que desea es ser escuchado y atendido. A veces muchas cosas, los vecinos te dicen muchas quejas, muchas peticiones, que al final no te dicen gracias, de acuerdo a cómo lo has atendido. Al final ni el mismo vecino dice, ni sabe por qué en ese momento vino a decirte algo. Simplemente quiso ser escuchado y con atención. Y al final te dice gracias.
disculpen, ¿qué lo puedo atender? No, hay nomás, gracias, y se retiran. Me ha ocurrido muchas veces, he estado desde del campo y ahora que también trabajo directamente en el área administrativa, en la subgerencia, vienen a la misma unidad a pedir apoyo. Entonces, cosas donde que uno resuelve en el momento, como dicen, ¿no? En el momento. Lo que quiere es ser escuchado y ser atendido en el momento. Y nosotros siempre derivamos para todas las áreas administrativas a quienes competen y quienes pueden resolverle el tema lo que pide, ¿no? De cada ciudadano. Es importante saber que en esta atención al ciudadano es ¿no? El poder escucharlo y también el poder orientarlo, ¿no? Germán me dice a veces que tenía que llevar algunas áreas para ser atendido, porque no puede pasar, a veces vienen a pedirnos algo que no es competencia nuestra, vamos, ¿no? Y a veces también nos va a pasar que llega un ciudadano y no tiene claro cuál es su necesidad. Y nos llega a preguntar cosas que a lo mejor tampoco son competencia de nuestra entidad. Entonces, también tenemos que saber en ese sentido de orientar a los ciudadanos. La sesión pasada alguien decía tenemos que conocer o tal vez tener algún sistema que nos diga qué entidades responden ante qué necesidades de los ciudadanos. Sí, yo creo que la experiencia nos va dando un poquito más de conocimiento, pero también la iniciativa de nosotros, ¿no? Entender a lo mejor con qué entidad nos confunden o qué cosas creen que podemos hacer y no hacemos, ¿no? Ir digamos, administrando esas preguntas. En las páginas web, por ejemplo, muchas veces se suele concentrar aquellas consultas típicas de los ciudadanos, ¿no? Y cómo orientarlos. Entonces, eso nos pasa también en el día a día, ¿no? El que tengamos que conocer para reorientar o a veces solo escuchar y a veces el ciudadano no está claro, ayudarle a aclarar en sus ideas y bueno, alguna vez nos va a pasar que diga solito, creo que me equivoqué o ya no quiera seguir y se va a retirar. Pero lo importante de todo esto es esa disposición que nosotros tengamos a poder escucharlo, a poder atenderlo, a poder ayudarlo a clarificar, a poder reorientarlo si es lo que necesita, ¿no? Y también no puede suceder lo que hace un momento Enrique dijo, si quiere alguna queja, algún reclamo, también de manera amable orientarlo a dónde puede dirigirse, hacia qué canales, y eso lo vamos a ver en una sesión ya más adelante, esas comunicaciones difíciles, en particular con los ciudadanos, que se van a dar en el día a día, ¿no? No todos van a salir satisfechos o contentos, pero nuestro compromiso, digamos, como servidores, es buscar que en la mayoría de los casos esta satisfacción se dé, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina para hablar acerca de un cambio que ha habido en el enfoque de la atención, ¿no? Se dice, se requiere que el enfoque por oferta, centrado en los servicios que las entidades tienen establecidos por competencias y funciones, cambie a uno por demanda, es decir, centrado en las necesidades de la ciudadanía. Es decir, ahora, como les decía, tenemos que tener en cuenta cuáles son esas necesidades del ciudadano para poder brindarles un mejor servicio. Tenemos que ser conscientes como servidores públicos que cuando el ciudadano quiere realizar un trámite, probablemente por ley solamente hay una institución que le puede brindar ese trámite, ¿no? Si yo quiero hacer un trámite de impuestos, tengo que ir a la SUNAT. Y si no me tratan bien en la SUNAT o no me dan respuesta, yo no tengo otra entidad donde ir, tengo que hacerlo en la SUNAT. No es como en el privado, ¿no? Que si yo voy a un banco, a un BCP, y no me gusta, me voy al banco, al Banbif, o me voy al Interbank, y si no me gusta el Interbank, me voy a otro banco. Entonces, es como que tenemos que ser conscientes que en este caso los ciudadanos están enmarcados por ley a hacer un trámite en un lugar específico y bueno, el Estado lo que tiene que hacer y las instituciones es velar porque realmente estas instituciones cumplan y le brinden realmente un buen servicio, porque el ciudadano está de alguna manera atado a acudir a esa entidad. Entonces tenemos que cuidar que estas entidades respondan de manera adecuada a esas necesidades de los ciudadanos y que los servidores brinden un trato
en el cual ellos se sientan cómodos, se sientan tranquilos y sientan que sus necesidades están siendo escuchadas, ¿ya? Este enfoque por demanda, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver que tiene algunas características, ¿ya? Nos dice, el Estado está orientado a las necesidades de la ciudadanía. O sea, en este enfoque por demanda, el Estado busca y se interesa en cuáles son esas necesidades de la ciudadanía para poder acercarse un poco más a esas necesidades. Busca brindar calidad de atención al ciudadano, ¿no? Y se busca implementar buenas prácticas de atención. Eso es lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Hay que reconocer y fomentar las buenas prácticas dentro de nuestras instituciones. Hay personas que a veces por la experiencia saben cómo responder mejor y hay otros también que tal vez por ideas, ¿no? Algo que se les ocurre, pueden implementar tal vez alguna buena práctica o alguna mejora. Es esta iniciativa que les digo. La idea es fomentar esto y compartirlo, ¿ya? Nos pide también este enfoque por demanda ser inclusivo, ¿no? Tomar en cuenta la interculturalidad y el género, ¿no? Ahora en día uno tiene que, digamos, mostrar mucho respeto por la identidad cultural de las personas. Tenemos que entender que los ciudadanos son diferentes, vienen de diferentes niveles socioeconómicos, socioculturales, y tenemos que, digamos, adecuarnos y brindarles en realidad un servicio de calidad a todos, que se ajuste a sus necesidades y que pueda responder de manera adecuada a lo que ellos buscan, ¿ya? Y bueno, nos piden también el ser abiertos y transparentes, ¿no? El poder, digamos, como entidad del Estado tenemos que rendir cuentas y ser claros y transparentes. Yo quisiera saber, por ejemplo, si en sus entidades ustedes consideran que esto se cumple, ¿no? Si creen que realmente hay este trato inclusivo, hay un trato abierto y transparente, y si es que existen algunas políticas internas que ayuden o cuiden a que esto se dé así. A ver, acá me comenta alguien. Me dice, actualmente presento una propuesta porque actualmente presenté una propuesta porque vi mucha necesidad por parte del ciudadano. Estoy en espera que me confirmen su aceptación. Ana, qué interesante. ¿Podrías comentarnos qué es lo que has propuesto? ¿Qué necesidad detectaste? Ana. Anita López. Hola. Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Sí, efectivamente. Dada la pandemia, fue la razón por la cual yo me acerqué un poco a la realidad que estábamos viviendo, ¿no? Y sucede que yo estoy destacada a un centro de atención Surcano, que no es exactamente los locales comunales principales, ¿no? Entonces, bueno, como ya tengo muchos años trabajando en la municipalidad, he tenido la oportunidad de pasar por muchas áreas y he ido tomando conocimiento de cada una de ellas y sentí la necesidad de poder ayudarlos. ¿Por qué? Hay trámites que se hacen en las sedes principales y ahorita están centralizadas allí, pero se están presentando situaciones en las que el vecino no quiere exponerse al contagio. Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, veo que ellos necesitan ir un poco más tener un poco más de orientación, ¿no? Entonces, como he seguido los procedimientos, conozco el TUPA, en lo que en ese momento el vecino tiene dudas, entonces le facilito yo los requisitos para que los vaya preparando. Una vez preparado digamos, su expediente, recién puedan acceder a nuestra página virtual en la cual solicitan su cita, ¿no? Virtual, en la que van a ser citados en una hora y un día específico. Pero lo importante de esto para mí era poder darles una opción a los vecinos de que no tengan que exponerse a este tipo de situación, dado el peligro de contagio, ¿no? Más que todo porque eran personas mayores, vulnerables. Entonces, le sugerí a mi gerente
que podría contar conmigo, por ejemplo, para poder hacer un piloto de un módulo multifuncional, ¿no? En la que podría yo orientarle todo lo que podría yo trasladar al vecino en cuanto a conocimientos y poder ayudarlo, orientarlo y no tener que ir a solicitar esos requisitos, sino preparar su expediente hasta cuando ya sea necesario y lo tenga que presentar formalmente, ¿no? Entonces, esa era mi propuesta, esa es mi propuesta en la actualidad. Y bueno, que lo plasmen para el resto de trabajadores que podrían también tener esa iniciativa, ¿no? Porque en realidad hay un tema ahí de sentido de vocación de servicio. Siempre me ha gustado mucho orientar, ayudar al vecino y yo a veces me siento un poco frustrada porque vienen al local comunal a pedir información que yo muy bien se la puedo dar, pero que lamentablemente siempre se suele citar a estos centros principales para que recién obtengan la información. Entonces, la idea es que ellos obtengan esa información, se descentraliza la atención y más que todo en estos tiempos, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no? Eso era lo que yo había propuesto. Y sí estoy esperando que mi gerente me dé, pues, algún tipo de respuesta. Ella se ha mostrado muy interesada y le ha gustado mucho esa iniciativa y me dio a mí también mucho gusto que lo recibiera de la misma forma como yo lo estaba ofreciendo y solo estoy en espera de que me den algún tipo de respuesta, ¿no? Eso era básicamente lo que quería trasladarle. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. A ver, por acá Gloria me dice, considero que en mi institución sí se dan buenas prácticas de atención al ciudadano, claro, falta mejorar, de repente hacer encuestas para entender mejor al ciudadano y seguir sus expectativas. Bien, definitivamente es interesante el que como servidores vayamos proponiendo algunas ideas y vayamos conociendo cuáles son esas necesidades de los ciudadanos, como dicen, a través de encuestas, a través de nosotros mismos, tal vez conversar entre compañeros y decir, y conversar qué es lo que más piden los ciudadanos, qué es lo que más reclaman. Incluso los reclamos, quejas a veces también nos dan una noción de qué es lo que pueden realmente necesitar o querer, porque de alguna manera algunos a lo mejor, como dicen, no aportan mucho, no son claros, pero algunos reclamos o quejas nos pueden dar luces de que hay algo que es reiterativo y que a lo mejor me puede llamar a la reflexión y a ver qué puedo implementar para que no se genere ese reclamo y por el contrario hay una satisfacción. Entonces, es importante darnos cuenta también que estamos en otro contexto, ¿no? Lo que nos contaba Ana, hoy en día los ciudadanos no quieren acercarse a las instituciones porque lógicamente quieren protegerse, no quieren evitar el contagio. Antes, creo que incluso esta encuesta del 2017 nos revelaba cómo los ciudadanos preferían la atención, hay una pregunta, ¿no? Y ellos prefieren la atención presencial a la atención virtual o telefónica. Sin embargo, hoy en día estoy seguro que ese ítem cambiaría, ¿no? Porque seguramente muchos preferirían ser atendidos telefónicamente que virtualmente, que presencialmente. Ahora, es interesante también, por eso les decía, conocer nuestra población. ¿Nuestra población es tecnológica o no es tecnológica? ¿Qué canal irá mejor? ¿El canal de la plataforma virtual, donde tiene que pagar virtualmente, donde puede hacer sus trámites virtuales, o a lo mejor le conviene más una atención telefónica, donde hay una guía, donde todavía tenga el contacto con otra persona? Entonces, el conocer a nuestros ciudadanos nos puede ayudar. Ahora, podemos diversificar plataformas y ver cómo nos va, tanto en la atención presencial, en la atención de canales telefónicos, como en la plataforma. Sí, ¿no? Acá me dice, si son adultos mayor, tampoco saben usar la computadora. Eso es, por ejemplo, algo que también tenemos que considerar, ¿no? ¿Quién es nuestra población? Si nuestra población es adulto mayor, a lo mejor le va a ser difícil el acceso a la tecnología. Entonces, ¿cómo llego a ellos? ¿Cuál es el canal idóneo? ¿Qué debo hacer para facilitarle tal vez algunos trámites? Hemos visto cómo en pandemia se han dado facilidades que a lo mejor en otro momento no se daban, ¿no? Hacer los trámites electrónicos o extender la validez de algunos documentos, ¿no? Entonces,
¿qué cosas podemos hacer? En alguna época era impensable hacer un trámite sin llevar tu DNI a una entidad, ¿no? Hoy en día ya no. Entonces, vemos cómo los tiempos van cambiando y van exigiendo cambios también de las entidades en función a las necesidades y en función a simplificar trámites, en hacer más ágil la atención de los ciudadanos. Y como les digo, estas ideas pueden partir de arriba de la cabeza, pero también pueden partir de las personas que estamos en contacto. ¿Quién es realmente quien siente más de cerca las necesidades del ciudadano? El que atiende. El que atiende es el que mayormente conoce qué es lo que quieren los ciudadanos. Las personas a veces que están gestionando arriba no saben cuál es la realidad del ciudadano, no saben quién es el ciudadano, a menos que tengan una encuesta o tengan información. Entonces creo que hay un rol muy importante de los servidores públicos en poder canalizar las necesidades, estas demandas, en generar un buen trabajo en equipo entre servidores y a veces hacer sentir que hay una necesidad del ciudadano. ¿No? Bien. ¿Seguimos, por favor? Sí, ¿alguien quería comentar algo? Sí, soy yo, Enrique Sí. Navarro. Una consulta. Enrique, diga. Si puede pasar la toma anterior, por favor. Ah, ok. Dentro del enfoque por demanda, punto 4, ¿cómo evitar el ruido en la comunicación con la interculturalidad y género? Bien, vamos justamente en la sesión de comunicación, tenemos una sesión de comunicación, vamos a hablar un poco del ruido, pero uno de los aspectos más importantes es ser conscientes, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes de los propios prejuicios o pensamientos que nosotros podemos tener para atender a las demás personas. A veces nos cuesta mucho, ¿no? Aceptar nosotros mismos qué ruidos podemos tener, qué prejuicios, estereotipos podemos tener con respecto a las personas. Pero no solo de nuestra parte, ¿no? También de parte del ciudadano, que puede que no sea muy consciente. Entonces, lo importante acá es que debemos estar más conscientes de que toda persona merece respeto, merece un trato igualitario de parte del Estado, merece ser atendido con la misma educación, paciencia, ¿no? Y como servidores tenemos que ser muy respetuosos de eso. Trabajar, como les digo, en cada vez generar más conciencia de qué cosas tal vez a mí me incomodan, qué cosas yo mismo tengo ciertos prejuicios y tratar de uno controlar el verbal, el no verbal, ¿no? Y el desarrollar la paciencia también para poder, digamos, atender a los ciudadanos, ¿no? Ahora, hay otros aspectos que se toman en cuenta dentro de las entidades. Por ejemplo, si tu población, tienes un gran porcentaje de tu población que es quechua hablante, pues parte de lo que debería tomar tu entidad como una acción o como una medida para respetar este principio es tener una persona que hable en otro idioma, ¿no? Lo hemos visto trabajando con entidades que tienen quechuahablantes como parte de su población. Fíjese, en esta encuesta global salió que la lengua materna prioritariamente en un 90% era el español, la lengua materna, pero teníamos un 8% que era quechua y seguramente mucho más en provincias que en Lima, pero hay que tener en cuenta, hay zonas donde definitivamente las entidades ya tienen implementado tener alguna persona que hable otro idioma, e inclusive un 2% hay personas que tienen otras lenguas. Entonces, qué difícil y qué importante cobra sentido acá el poder ponernos en el zapato de ese ciudadano, ¿no? Para poder respetar sus costumbres, respetar y tratar de orientarlo y brindarle esta ayuda y ser inclusivos, ¿no? Bien. Enrique, no sé si respondí un poco tu pregunta. Igual, como te digo en la... En resumen, sería igualdad entre los iguales y la igualdad entre los desiguales. Interculturalidad también hay que ver, disculpa, de repente estoy errado. Sí. Los ricos, los pobres, los urbanos, los marginales. O sea, en resumen, igualdad para los iguales y la igualdad entre los desiguales. ¿Podría ser el resumen? Yo sé que en nuestro Perú existe mucha desigualdad
económica, social, ¿no? Lo entiendo así, a eso, me imagino que a eso te refieres con que somos desiguales. No, Pero no, lo no, que me refiero a la igualdad entre los iguales y a la igualdad entre los desiguales. no me queda muy clara lo que me estás transmitiendo. ¿Qué te digo? Ajá. Si viene una persona pudiente, Ajá. hay que tratarlo con un lenguaje refinado, un lenguaje que supuestamente estas personas tienen una muy buena educación. Viene una persona, disculpe la expresión marginal, entonces hay que hablarlo no con esa fineza, no con ese vocabulario escogido, recogido o rebuscado, sino tratarlo como si fuera más que un amigo, por decirlo. A eso me refiero. Justamente ahí podría venir lo que yo llamo el ruido en la comunicación, porque usted sabe que el ruido es una barrera que no permite el feedback en cuanto a lo que es la comunicación. Entonces ahí podría venir lo que es interpretado como una mala atención. Ahora no sé si me habrá entendido o no me sé explicar. Sí, Enrique, lo que pasa es que el trato debe ser igual para todos, independientemente del nivel sociocultural, económico, independientemente de todo. ¿A qué se refiere con un trato igual? A un trato respetuoso, a un trato diligente, ¿no? A brindarles la información que ellos requieren. Eso es, en ese sentido va la igualdad, ¿ya? Lo que tú bien mencionas es que a veces tenemos que adecuar nuestra comunicación, tenemos que adecuar nuestro lenguaje en el sentido de que tal vez, por ejemplo, tenemos que hablar, si viene alguien que no habla tan bien el castellano, una persona cuyo origen es quechua hablante pero entiende el castellano, a lo mejor tengo que hablar más lento, un poco más despacio para que la persona entienda o le quede más clara la idea. No significa que tenga un trato desigual, el trato igual va por el lado del respeto, pero voy a adecuar mi comunicación, sí, voy a adecuar mi comunicación, porque parte de la asertividad nos pide adecuar un poco la comunicación dependiendo de la persona que tengamos adelante. Es como si viene una persona que no escucha bien. Probablemente yo tenga que subir un poco mi tono de voz, si yo hablo muy bajito, voy a subirlo un poco más para que la persona me pueda escuchar, pero es una adecuación con el afán de darte a entender de manera clara y que la persona te entienda o pueda satisfacer sus dudas o sus consultas. Pero trato en cuanto a respeto, en cuanto a diligencia, ¿no? Es el mismo. A eso nos referimos con la interculturalidad, más bien en brindar un trato igualitario, ¿no? ¿Ya? Acá dice Vanessa, por ejemplo, la atención es igual para todos, solo que hay que adecuar la comunicación y el respeto es igual. Exactamente. Entonces, es un trato igual independientemente de los niveles socioculturales, independientemente de las características de las personas, a nivel económico, independientemente del género, ¿no? Entonces tenemos que ser muy respetuosos de la diversidad. A eso es a lo que se refiere. Para el Estado, todos, absolutamente todos, somos ciudadanos. Esa es la idea. Y nosotros estamos al servicio de ese ciudadano, ¿no? Y tiene que hacer una cola, la cola que le toca hacer la persona, sea, digamos, de cualquier nivel sociocultural, socioeconómico, si le toca hacer la cola, tiene que hacer la cola. Si es preferencial, porque está normado, digamos, es una mujer embarazada, una persona adulta mayor, tal cual lo entendemos, o se tiene que respetar eso también. Entonces, eso, desde ahí va el tema de la igualdad en el trato, desde el servicio, ¿ya? Bien, pasamos, por favor, por acá nos dicen, la interculturalidad es manejar todos los ciudadanos iguales. La diferencia sería el contexto de su necesidad, ajá, de acuerdo a lo que requiera. Ajá. Muy bien. Ok. Bien, entonces, ¿cuáles son las demandas y expectativas del ciudadano? Para resumir un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que hemos estado comentando en este momento, nos dicen las demandas y expectativas del ciudadano, resumen en este manual, son una administración pública, moderna y transparente, ¿no? Una administración donde los procesos pues sean más ágiles, sean más eficientes y
sabemos que esto es un proceso por el que pasan las entidades, que todavía cada quien está en determinado, digamos, en determinada etapa o tratando de mejorar o cambiar o modernizarse su proceso, y va a depender de cada entidad, un poco cómo lo está llevando a cabo. Pero lo que buscamos es eso, ¿no? Es ser más eficientes, más ágiles. Nos piden también información sobre los horarios de atención al público de manera visible, ¿no? Recordemos que ahora a través de esta situación mucha gente entra a veces a las páginas web a ver qué horarios hay o dónde atienden. A veces no todas las entidades están abiertas, entonces ¿cuál es el canal de atención? Y esto tiene que estar accesible y visible a todas las personas, actualizado, ¿no? Esto que mencionábamos, el trato respetuoso, diligente, sin discriminación por razón alguna, información clara, completa, ¿no? Oportuna y precisa, el cumplimiento de los derechos que reconoce la Constitución, asesoramiento preciso sobre los trámites y requisitos que debe cumplir en sus procedimientos, ¿no? El que le brindemos la información clara es el derecho del ciudadano, ¿no? Ni una espera razonable para ser atendido en cualquier plataforma de atención, ¿no? Ya sea presencial, ya sea telefónica, ya sea virtual, debe haber una espera razonable, ¿no? Si es una atención telefónica, no puedo tener al ciudadano esperando digamos, sin un tiempo, ¿no? Yo tengo que saber que tengo que atenderlo, que tengo que responderle, igual por los canales virtuales. Mandan sus pedidos, mandan sus consultas, hay que ponerse un horario, máximo se le atiende 24 horas, en 72 horas, o sea, cuáles son esos plazos de atención o de espera para el ciudadano. Debemos ser muy conscientes entonces como servidores que hay un cambio debe haber un cambio en nuestro actuar, ¿no? No solamente es cumplir lo que el procedimiento dice, lo que la ley dice, sino ahora nuestra función es cumplir un poco con estas expectativas, con estas necesidades de los ciudadanos, y ya sabemos necesidades reales, necesidades que podamos realmente cumplir, ¿no? Cuando nos piden algo, que pasa también, nos pueden pedir algo que no esté en nuestro alcance, pues ahí va por el otro lado, ¿no? En brindarle un buen trato, en brindarle el asesoramiento, todo lo que esté en nuestro alcance para poder satisfacer esta necesidad y así brindar un servicio de calidad. Solo así podemos decir que estamos brindando un servicio de calidad a los ciudadanos, ¿ya? Bien, entonces, seguimos, por favor. Todo esto nos enmarca en un rol del servidor público, ¿no? El servidor público entonces tiene algunos roles que cumplir y hemos mencionado algunos. ¿Podemos ir poniéndolos, Mónica, por favor, para revisarlos? Mónica. Perdón, se me cortó un ratito, no te escuché. Sí, no, te decía si podemos ir poniendo la información del rol del servidor público para condensar, porque tiene que ver con todo lo que ya hemos ido mencionando. Entonces, el rol del servidor público es brindar información clara, completa, oportuna y precisa, asesoramiento preciso sobre los trámites y requisitos que debe cumplir en sus procedimientos, el trato respetuoso, diligente, sin discriminación por razón alguna. En nuestro rol somos representantes de la entidad y del Estado, ¿no? Por ello, debemos fomentar la confianza de los ciudadanos y debemos aplicar los protocolos establecidos por la entidad. Creo que nos están confiriendo un rol muy importante, porque como les decía, somos los que estamos de cara al ciudadano y ellos de alguna manera, si nos ganamos la confianza de ellos y les brindamos un buen servicio, pues eso genera confianza en las entidades del Estado, ¿no? Lamentablemente, durante muchos años, esta confianza se había perdido por parte de muchos ciudadanos y la idea es retomar esta confianza y trabajar en esta confianza. Por eso es que el Estado busca acercarse a los ciudadanos a través de nosotros los servidores, de estar mejor preparados para brindar una adecuada atención, para generar este lazo de confianza y para que sea que tu respuesta sea positiva o no ante un trámite, en realidad el ciudadano salga con la sensación de que hicimos lo mejor posible, lo orientamos,
lo atendimos de manera oportuna, ¿no? Y si ofrecemos algo, por ejemplo, regrese mañana o el trámite está en 24 horas, en 72 horas, cumplir, porque eso genera finalmente esta confianza, ¿no? En no hacerlo regresar un día y al día siguiente y después decirle que, o generarle una falsa expectativa, ¿no? Diciéndole que sí se va a poder y después le decimos que no se va a poder. Entonces, todo esto nos ayuda a construir con los ciudadanos la confianza. Y también nos piden aplicar los protocolos, ¿no? Sabemos que en muchas entidades existen protocolos de atención y ahora ahora con lo de la pandemia, pues también existen algunos protocolos de cuidado, ¿no? De cuidado para nosotros mismos, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el mantener la distancia, y esto nos sirve para cuidarnos nosotros, cuidar al ciudadano y cuidar a las familias en general. Entonces, también es importante que tomemos conciencia de este rol en esta situación en particular de crisis, ¿no? Y nada, quería saber si ustedes tienen protocolos de atención en sus entidades. Quería que me comentaran un poquito acerca de eso. Los que están atendiendo presencialmente, ¿cuentan con algunos protocolos? Sí, por supuesto. Ana, sí. Sí, por supuesto. Los protocolos están dados ya desde el inicio de la atención, desde que ingresan a los centros de atención. Bueno, obviamente la desinfección de manos, ¿no? El medir la temperatura. Luego la separación, el distanciamiento que debe haber entre una persona y otra, respetar el aforo, porque hay digamos, establecimiento donde estoy es pequeño, es chico, a diferencia de los demás, pero lamentablemente las personas deben esperar afuera, manteniendo la distancia, y se les explica, ¿no? Se les da toda la comodidad para que esperen afuera, sabiendo que no pueden estar, digamos, dentro del local, ¿no? Esperando la atención. Y los que están dentro, obviamente, cuando ya son derivados a los módulos según la atención, obviamente tenemos nosotros nuestra distancia con ellos mediante unas micas ¿no? de distanciamiento, y tenemos en el piso, se han delimitado también una distancia prudencial en la que hay una cinta roja en la que los vecinos no pueden acercar su silla, no acercan su silla, y hay algunos que por costumbre vienen y se acercan y, no, momentito señor, por favor, mantenga su distancia. Usted ve una línea en el piso, perfecto. Esa es su distancia conmigo. También cuando nos estamos pasando el documento, por ejemplo, tienen la costumbre de darte el DNI. Entonces, desde el principio se le dice, señor, por favor, usted es el titular, sí, permítame su número de DNI, solo díctemelo. Y ya te lo quieren entregar, un momentito, evitemos pasarnos documentos o pasarnos el DNI, por ejemplo, porque puede ser objeto de contagio. Hay que cuidarnos. Pero siempre hay que buscar que la persona no lo tome a mal, porque a veces no sabemos, como hablamos de la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Y siempre que no lo tome a mal, hay que cuidarnos. Sí, ya como que cambian un poco, bajan un poco la guardia. Luego, nada, hablar siempre con la distancia prudente. En realidad sí cuidamos mucho eso, son protocolos que lo estamos siguiendo al pie de la letra, obviamente para cuidarnos a nosotros mismos también, ¿no? Porque estamos haciendo trabajo presencial. Así es. Muchas gracias, Ana. Es un cambio de hábitos en general, ¿no? De nosotros como servidores y ellos también como ciudadanos, de toda la población. Y a veces nos cuesta, a veces incluso lo olvidamos, ¿no? Entonces, es muy importante esto que mencionan de recordarlo, tal vez si están atendiendo presencialmente con algún cartelito, con alguna información que ayude a ellos desde el ingreso a visibilizar, a recordar estos cambios. Y en realidad, Ana, con la amabilidad, como tú dices, uno puede digamos, sobrellevar estas situaciones, ¿no? A veces le tienes que decir, mire, en esta ocasión solamente dicta el número, pero como usted dice, como bien lo hiciste, le señalas el por qué, ¿no? Hay que cuidarnos, o sea, no solamente que yo me estoy cuidando, sino
también lo estamos cuidando a ellos, estamos cuidándonos nosotros como servidores, a ellos como ciudadanos, a sus familias y a nuestras familias. Entonces, es importante ser conscientes de eso, ser conscientes de que hay un cambio de hábitos y habíamos visto esta curva, ¿no? Como a veces hay todavía resistencia, hay algunos aspectos que tenemos que considerar. Dice, desde el año 2013, Elena me está comentando, muchas gracias Ana, Elena me está comentando por el chat, dice, desde el año 2013 Santiago de Surco tiene un protocolo de atención al ciudadano con la resolución, y me pone la resolución, hoy se brindan protocolos de salubridad impartido por el Ministerio de Salud que se vienen adecuando a cada centro de atención al ciudadano. Sí, hay protocolos generales dentro del Estado, nosotros vamos a colgar seguramente el manual de atención al ciudadano donde hay algunos protocolos, pero también hay entidades que tienen sus propios protocolos de atención, desde cómo saludar, ¿no es cierto? Si le vamos a decir buenos días, buenas tardes, si vamos a mencionar su apellido, o mencionamos la entidad, ¿no? Hasta al inicio, ¿no? ¿En qué puedo servirlo? Y no, a veces cuando no creamos protocolos, aunque nos parezcan sencillos, cada quien dice su frase, ¿no? Y a veces, ¿en qué te ayudo? O a veces te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay entidades que arman sus protocolos de cómo saludar, hasta cómo tenemos que ir también con el uniforme, cómo tenemos que ir arreglados, porque somos de alguna manera representantes de la entidad y representantes del Estado en todo momento, ¿no? Y también en general nuestros procedimientos que nos guían, siempre y cuando, como les digo, siempre adaptándolos y cuidando que respondan realmente a las necesidades de los ciudadanos. Bien, entonces, pasamos a Mónica, por favor, quiero preguntarles, ¿qué competencias consideran ustedes? Y quiero que me pongan por chat las competencias que ustedes creen deben tener los servidores públicos, ¿no? ¿Qué características tienen que tener los servidores públicos para brindar un buen servicio? Pueden ponerlo por chat. Si ustedes tuvieran que seleccionar a sus compañeros o a nuevos servidores públicos, ¿qué competencias buscarían en estas personas? ¿Cómo tienen que ser estas personas? Pidan como si fuera yo Aladino, a ver, para ver, ¿qué competencias? Buena dicción, me dicen, ajá, buscarían que tenga buena dicción, ¿qué más? Alto nivel de inteligencia emocional, me dice por acá, que sea asertivo, vocación de servicio, ¿okay? Mucha preparación, empatía, ¿qué más? Trabajo en equipo, ¿okay? Bien, ¿qué otras competencias consideran ustedes? Paciente, ¿ya? Trato, me imagino un buen trato, aptitud y actitud, amables e inteligentes, con conocimiento y un buen, no le hice, me fue, alto nivel de autoaprendizaje, un buen liderazgo, ajá, decía un buen liderazgo, respetuosos, ok. Bien, entonces, ustedes han mencionado algunas características que consideran importantes. Hace años, cuando uno seleccionaba personas para ocupar una posición, mucho se buscaba a ver qué carrera estudió, cuál es su grado de inteligencia, le tomaban pruebas para ver inteligencia, ¿no? Se decía, a ver su CI, si es inteligente. Pero cada vez hemos sido más conscientes en las entidades, en las empresas y en las entidades, que no solamente el nivel de inteligencia y el cartón o el título hacen a un trabajador competente, ¿no? Un trabajador competente es ese aquel que destaca, que hace bien su trabajo y que destaca. Entonces se empezó a estudiar qué era lo que hacía que algunas personas destaquen y se encontró que habían otras cualidades, además de los estudios, además del nivel de inteligencia, y hacían que los colaboradores tengan un buen desempeño. Y muchas organizaciones o empresas estudian a sus mejores trabajadores para ver
cuáles son esas competencias que marcan la diferencia y que hacen que ellos sean buenos, ¿no? Y de ahí salen mayormente este nombre de las competencias transversales, es decir, qué competencias debe tener mi trabajador para ser un buen trabajador. Y les cuento, estas habilidades ahora son muy evaluadas, ¿no? Siempre ya hay la meritocracia, ¿no? La gente asciende porque demuestra tener un buen nivel de competencias, no solamente por los títulos, no solamente por los años de experiencia, y cada vez estamos migrando más a ese modelo, ¿no? Las instituciones, las entidades están valorando esto y están también desarrollando estas competencias en sus colaboradores. No todas las personas podemos ejercer bien a determinadas funciones porque a lo mejor nuestras características personales no nos ayudan. Acá han nombrado paciencia y realmente alguien que está en atención a los ciudadanos, pues tiene que ser paciente de alguna manera, ¿no? Disculpa. Sí, Enrique. Discúlpame, lo que estás mencionando creo que se refiere más que todo a la administración privada. Ajá. Porque en la administración pública, usted bien sabe que la autoridad elegida por el pueblo, en voto secreto, universal y obligatorio, yo estoy en contra de eso obligatorio, gente que sinceramente viene a aprender a la administración pública. Y creo que las competencias están bien definidas, si no me equivoco, ojalá no me equivoque, hace tiempo Marta Allen, si no me equivoco, pero era más que todo para lo que es la administración privada, porque la administración pública, si bien es cierto que en la 276 hay nivel de carrera, pero todos los años sale la ley de presupuesto, está prohibido el incremento, está prohibido el ascenso, está prohibido hay un montón de previsiones. El ejemplo que da usted, yo lo acepto en la administración privada. Tan es así que en la mayoría de los bancos hay nivel de carrera, aunque ya de un tiempo a esta parte de que este señor, el Fujimori, ¿no? Desde que sacó el decreto legislativo 728, bueno, ya hay muchas empresas privadas que ahora han optado por service. Y lo voy a repetir, ojalá no, que lo que usted mencione algún día se pueda hacer en la administración privada. Y servir ojalá no me equivoque, que impulse esto, porque los servidores públicos tenemos, muchos de nosotros, nos hemos capacitado con nuestro propio dinero, pero sin embargo tenemos el mismo nivel. ¿Por qué? Porque la misma ley lo prohíbe. Ese es el comentario que quería hacer, porque escucharlo suena bonito, pero para la administración privada. Enrique, gracias. Como bien dices, ciertamente... Y disculpe que sea tan... No, está muy bien. Yo siempre digo que es bueno traer diferentes opiniones y es parte de la realidad de lo que tú sientes y de lo que tú vives, y entonces es importante de todas maneras traerlo acá. Y yo creo que ciertamente es un modelo que ha primado dentro de lo que es el sector privado, pero es algo, creo que las cosas buenas se copian y se tratan de seguir, y como tú dices, esperamos y estamos justamente alentando, y Servir es un organismo que se crea un poco con el fin de impulsar y desarrollar un modelo de este tipo también dentro del Estado. Hay seguramente algunas resistencias, tiene que pasar algún tiempo para lograr algunos cambios, pero sí se han identificado y justamente vamos a mostrarles estas competencias dentro de los que deberían tener los servidores públicos para ser eficientes y efectivos en su función. Y bueno, el tema de la meritocracia, esperemos que poco a poco vaya tomando digamos, cierta fuerza dentro de las entidades públicas, ¿no? Hay un programa de gestión de rendimiento, poco a poco las instituciones deben ir adecuándose a todo esto. Yo sé que ahorita lo vemos lejano, como igual en algún momento veíamos lejano el uso de las tecnologías y todo, pero la realidad a veces va cambiando y esperemos, como tú dices, como tú bien lo dices, Enrique, esperemos verlo pronto, tal vez ya implementado, pero paso a paso. Todo cambio, lamentablemente, toma también cierto tiempo y estamos en ese proceso.
Yo quería compartir justamente con ustedes las competencias que Servir había encontrado dentro como principales o como transversales en los servidores públicos para que conversemos, porque todo lo que ustedes han mencionado definitivamente es importante, ¿no? Pero, digamos, se han concentrado y se habla de 3 competencias importantes. ¿Y por qué las traemos a colación? Porque creo que es bueno que reconozcamos cada quien cómo estamos en relación a esas competencias. ¿Cumplimos esas competencias? ¿No las cumplimos? Las cumplimos en parte, porque si tenemos este cargo, si estamos en un área de, como servidores, entonces deberíamos preocuparnos, digamos, por cumplir con estas competencias, por tener estas competencias, para poder ser eficientes. ¿Ya? Entonces, Servir nos habla de la orientación a resultados, de la vocación de servicio y del trabajo en equipo. Durante esta charla ha salido en muchos momentos algunos comentarios de ustedes mismos, nos decían vocación de servicio. Sí, es importante definitivamente. Si estás al servicio de los ciudadanos, pues es importante tener vocación de servicio. Es importante realizar un trabajo en equipo, porque no podemos brindar un servicio solos. Definitivamente somos una cadena, ¿no? Y hay que aprender a trabajar en equipo, hay que desarrollar un trabajo en equipo para responder de manera satisfactoria a los ciudadanos, y también hay que tener una orientación a resultados. Yo quería revisar con ustedes las definiciones, porque todos podemos entender diferentes cosas sobre estas competencias. Vamos a ver cómo las define Servir, cómo las alinea, para que todos, digamos, entendamos lo mismo, ¿ya? Entonces, nos habla de orientación a resultados y nos dice, es la capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando oportunidades de mejora. Implica dar respuesta a los plazos requeridos, haciendo un uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la ciudadanía, ¿no? Nuevamente pone al ciudadano al centro, ¿no? O sea, debes considerar el impacto en el ciudadano, ¿no? Y te pide buscar lograr las metas individuales, pero también las institucionales, siempre con el tema de la calidad. De alguna manera, esta orientación a resultados también tiene algo de esta proactividad, porque nos dice identificando oportunidades de mejora. Es decir, todos desde nuestro rol debemos orientarnos no solamente al resultado, sino a lograr aquellas mejoras, ¿ya? Y siempre cuidando el uso de los recursos que tenemos, ¿ya? Bien, esto es en orientación a resultados. Pasamos a ver cómo nos definen la siguiente competencia, la competencia de vocación de servicio. Nos dice, es la capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, cordial y oportuna, ¿no? Entonces, ya acá hablamos de que no solamente estamos al servicio del ciudadano, sino también nos habla de un usuario interno. Siempre tenemos que recordar que estamos dentro de una institución y debemos también estar al servicio entre nosotros, como compañeros, como áreas, ¿no? Para poder lograr un trabajo adecuado, ¿no? Y siempre el trato es muy importante, ¿no? El trato oportuno, el trato cordial, el trato educado, el que habíamos hablado, que tiene un impacto definitivamente en las personas. ¿Ya? Estamos tratando con personas en todo momento y debemos tener cuidado en ese sentido. Bien, pasamos a la siguiente. Y acá está el trabajo en equipo, ¿ya? Que es la capacidad de generar también relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades para el logro de los objetivos institucionales. A veces nosotros somos la cara en la atención, pero detrás nuestro hay todo un equipo, ¿verdad? Entonces, todos debemos comprometernos en relación a trabajar de manera coordinada, de manera positiva, para poder finalmente tener un impacto adecuado en los ciudadanos.
Bien, además, como les decía, estas son las competencias transversales, es decir, estas son las competencias que tiene que tener cualquier persona dentro de la institución y en las diferentes instituciones públicas. Me imagino que también dependiendo de cada entidad tendrá alguna competencia específica de la entidad o de la labor que realiza, ¿no? Si tú haces una labor administrativa, pues tendrás que tener algunas competencias más orientadas tal vez a la organización, a la planificación, y hay una serie de competencias que ustedes han mencionado y que es importante que reconozcan cuáles son importantes y aportan a su función. Y también que se trabaje y se desarrolle, ¿ya? Bien, no sé si hasta acá tienen algún otro comentario, alguien desea compartir, ¿se trabaja o no se trabajan algunas competencias o ustedes mismos han trabajado en algunas de estas competencias o han logrado desarrollarlos a lo largo de su función? Quería ver si podían compartir. Gloria, a ver si nos comentas un poco. ¿Está Gloria? Hola, hola. ¿Cómo estás, Gloria? Sí, ¿qué tal? Bueno, en realidad sí, estos 3 puntos que ha mencionado, que es la orientación a los resultados, vocación de servicio y trabajo en equipo. Yo diría que, bueno, muy humildemente, podría decir de que en mi caso la vocación de servicio me parece que la estoy aplicando muy bien, ¿no? En cuanto a atender con la mejor calidad al ciudadano, ¿no? Y trabajo en equipo también, ¿por qué? No solamente coordino con las áreas correspondientes, porque cuando un ciudadano viene con un problema determinado, y que son muchos, ¿no? Ya sea que tiene que ver con construcciones, con impuestos, o con fiscalización, o tantos temas que hay, trato yo de mantener el contacto con las áreas correspondientes para ver cómo se le puede orientar mejor al ciudadano en su reclamo. Entonces también considero que ese es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, sí, y todo eso se conlleva a que se va orientado al resultado, que es que la institución brinde un buen servicio, ¿no? Eso sería mi comentario. Por acá también Tati nos comenta, dice, el trabajo en equipo es importante, si no la tienes, las cosas salen mal. Porque claro, trabajamos en conjunto, no trabajamos individualmente, ¿no? Como les decía, a veces nuestra atención también depende de otras personas, de la colaboración de otros compañeros, de la información. Y como bien dice Gloria, a veces el hacer seguimiento también, el poder orientar y no dejar solamente al ciudadano, sino hacerle un seguimiento de cómo va o cómo lo puede orientar con respecto a sus demandas. Bien, entonces nos dice Abel, permite lograr una cadena de valor y obtener el resultado esperado. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. Ok, pasamos entonces, señores, y como les decía, la reflexión acá era ver cómo estamos cada uno de nosotros en relación a esas competencias, cómo están nuestros compañeros, cómo para, digamos, lograr como institución finalmente un buen impacto, ¿no? Bien, yo les había hablado de un manual de atención, ¿no? En el manual de atención al ciudadano MAC, nosotros vamos a poder encontrar justamente algunos estándares que nos podrían ayudar a evaluarnos como institución en cómo estamos. Estos estándares son dimensiones y aspectos básicos para la atención al ciudadano. Ustedes van a poder encontrar un estándar básico, un estándar intermedio y un estándar avanzado, y nos van diciendo un poco cuáles son las características en relación a estos estándares que debe cumplir nuestra organización para considerar si estoy en una organización que cumple solo con lo básico o que a lo mejor ya está caminando y está tomando más acciones para tener una mejor atención al ciudadano o estoy ya en un nivel avanzado. En nuestra experiencia, dictando diferentes grupos, hay bastante variabilidad entre las entidades. Entonces, sería bueno que puedan revisar estos estándares que van a estar en la plataforma para que ustedes puedan ir, digamos, haciendo una propia evaluación de cómo está su entidad en relación a esos estándares, ¿no? Por ejemplo, en la atención al ciudadano nos pueden decir si cuento o no con diferentes canales de atención. Si cuento con un solo, estaré en el básico, pero si a lo mejor cuento con más de uno,
ya estoy en un nivel intermedio. Y si cuento con 3 canales de atención, estoy en un nivel avanzado. Pero claro, no solamente es cumplir un estándar. Para estar en determinado nivel tengo que cumplir varios estándares, ¿no? Por ejemplo, si tengo que atender, si tengo población quechua, puedo estar en un básico si es que no solamente tengo personas de habla español, pero si ya tengo a alguien en quechua, a lo mejor ya estoy en un intermedio. Entonces, nos van poniendo algunos estándares que nos permiten como entidad calificar y revisar cómo está nuestra entidad, y en todo caso nos da también luces de qué nos falta según este manual para lograr mejores estándares de atención al ciudadano, ¿ya? Es importante darle una leída porque nos habla de varios aspectos, ¿no? El aspecto el aspecto de trato, de trámites, desde el aspecto de infraestructura, ¿no? Y vamos a ir nosotros, digamos, revisando y haciendo un check y tal vez viendo qué cosas podemos implementar, ¿ya? Y ahí traer buenas ideas, buenas prácticas para poder mejorar en la atención al ciudadano. Bien, también hay protocolos, que era algo de lo que también habíamos comentado, son protocolos, conductas específicas de atención al ciudadano. Lo vamos a ver también más adelante de alguna manera porque, por ejemplo, en estos protocolos nos enseñan desde cómo saludar o cómo atender una queja, cómo atender un reclamo, nos dan algunas pautas que podemos revisar que se han recogido, digamos, como buenas prácticas para tenerlo a la mano nosotros en nuestra atención, ¿ya? Bien, este es el MAC. Yo sé que al MAC también lo conocen a veces porque a los MAC le dicen a los centros de atención, ¿no? No sé si alguno ha podido antes de esta pandemia tal vez acudir a los MAC donde se hacen trámites rápidos. Tenemos algunos centros de atención MAC, pero en este caso cuando hablamos de MAC nos referimos al Manual de Atención al Ciudadano. Es un documento, como les digo, que reúne todos estos estándares y protocolos para una mejor atención a los ciudadanos y que ustedes van a poder revisar en su plataforma más a detalle, ¿sí? Bien, alguna duda, alguna consulta para poder pasar a la siguiente parte? ¿Todo claro? Ustedes me comentaban que en sus propias instituciones también algunos tienen protocolos, eso es buenísimo porque estos protocolos, como les decía, son generales, pero cada entidad puede tener sus protocolos específicos, ¿no? Adecuados a su realidad, a sus ciudadanos, a las necesidades de ellos en específico, y eso es en realidad bastante interesante e importante. Bien, entonces, pasamos a lo siguiente. Vamos a tener, señores, un trabajo grupal, ¿ya? Este trabajo grupal se llama Matriz de Buenas Prácticas. Como hemos estado hablando un poco acerca de las buenas prácticas, les vamos a pedir ahora que compartan. Entonces van a compartir, van a pasar a grupos y cada participante va a compartir una experiencia de su entidad que refleje una buena atención al ciudadano. Entonces les pedimos que compartan una buena práctica, algo que ustedes hayan podido vivenciar en sus entidades, y el equipo, cada uno comparte, si son 5, cada uno va a compartir su experiencia, y después el equipo elige una buena práctica, ¿ya? Una de esas experiencias, y completan esta matriz en base a la buena práctica aplicada en la situación. Es decir, van a contar cuál fue el contexto, o sea, bajo qué situación, dónde estaban atendiendo, cuál era la realidad, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad que se identificó? ¿Qué necesidad hubo que, digamos, los llevó a implementar algunas acciones, que es lo siguiente, qué acciones se realizaron, qué beneficios generó y quiénes son los beneficiarios de esta buena práctica? Entonces, les pedimos que compartan, elijan uno y después completen esta matriz, ¿ya? ¿Les quedó claro lo que van a hacer? Ahora van a pasar, les vamos a brindar, vamos a agruparlos, por WhatsApp les están pasando en qué grupo están, tienen que fijarse, no se olviden bien en qué grupo están, no se vayan a ir a otro, no vayan a trabajar otro link, porque cada grupo tiene un link, ¿ya? Entonces, en
en el caso mío, dice, yo no trabajo directamente en atención al ciudadano. Ya. Ok, bueno, en todo caso igual puedes escuchar y compartir con tus compañeros y tal vez ayudar a acotar algo de lo que salga en la tarea, ¿ya? La idea es compartir tal vez, como habíamos dicho, también el intercambio de ideas ayuda, quién sabe, escuchando buenas prácticas de otros también podamos traer algo para nuestras instituciones, ¿ya? Bien, entonces se les va a pasar, en el WhatsApp se les está pasando los grupos, fíjense qué grupos son, enseguida los vamos a mandar nosotros a los grupos, ustedes se van a encontrar con estas personas que tienen que compartir, y en el Zoom está el link, le dan clic al link, y van a encontrar esta misma matriz que les estamos proyectando. Entonces van a completar. Tienen 35 minutos para todo esto. Esta es una práctica calificada, así que les pido compartan. Nosotros vamos a ir de grupo en grupo para ayudarlos si tienen alguna duda, alguna consulta. Les vamos a dar 35 minutos. Son entonces en este momento las 9:15, ¿no es cierto? Tomen su tiempo también, por favor, les pido para que lo recuerden y no se nos vaya a pasar, ¿ya? Entonces, 9:50, más o menos, vamos a estar regresando al aula principal, ¿ya? Ah, no, todavía no, les voy a dar un tiempito más. Escuchen, antes no, quiero que presten un ratito atención, de ahí miran sus grupos, de ahí se concentran, pero concéntrense acá, porque la nota está en base a la rúbrica. Fíjense, ustedes tienen que, al colocar sus respuestas, considerar lo siguiente. Dice, se va a calificar que identifiquen, fíjense, la primera rúbrica tiene que ver con necesidades del ciudadano. Dice, logrado es cuando identifican la necesidad del ciudadano y mencionas por lo menos 3 características del contexto. O sea, ¿en qué contexto se dio esa situación que ustedes van a plantear? En proceso, cuando identifica la necesidad del ciudadano y menciona entre 2 y 1 característica del contexto. Y no logrado, cuando identifica la necesidad del ciudadano, pero no menciona las características del contexto. Entonces, ustedes van a contar algo, alguna buena práctica, pero tienen que contar cuál era el contexto de esa situación. Ustedes identificaron la situación y qué contexto había, ¿ya? ¿Qué sucedía, digamos, en ese momento? ¿Cómo ustedes se dan cuenta de esa necesidad? El segundo punto es acciones para la atención, es decir, la buena práctica. Va a describir, vas a tener 5 puntos, van a tener 5 puntos y describen las acciones realizadas en la atención al ciudadano, considerando la acción realizada y el rol de los servidores involucrados en dicha acción. Van a tener 3 puntos y describen las acciones realizadas en la atención al ciudadano, considerando únicamente la acción realizada, sin considerar el rol. Entonces es importante que si quieren obtener el máximo puntaje, que señalen, además de las acciones, el rol de los servidores y de los involucrados en dicha acción, ¿ya? Beneficiarios, tienen que identificar al menos 3 beneficiarios. ¿Quiénes fueron beneficiarios con esa buena práctica? Y tienen que justificar las razones por las cuales se beneficiaron. O sea, no solamente es identificar quiénes son los beneficiarios, sino cómo se beneficiaron, cuáles son las razones, ¿ya? Así obtienen 5. Entonces, fíjense ustedes qué características tienen que cumplir sus respuestas para obtener la puntuación máxima. En beneficios generados, dice, define al menos 4 beneficios generados considerando las necesidades del ciudadano y la calidad de atención. 4 beneficios. Van a obtener 3 si solamente definen entre 2 y 3 beneficios generados, ¿ya? Entonces, lean bien la rúbrica cuando estén trabajando en el equipo para que vean cómo, si están completando la información de tal manera que obtengan la puntuación. Primero es compartir alguna buena práctica habiendo identificado una necesidad y después completan el cuadro y van mirando su rúbrica para ver si están cumpliendo todo lo que se les pide, ¿ya? Bien. ¿Quedó claro alguna consulta, alguna duda en esta parte antes de pasar a los grupos? Les voy a dar un poquito más de tiempo porque entonces les... Sí, María, un ratito solamente para indicarles qué es lo que van a ver cuando ingresen al grupo. Van a tener dos ingresos al grupo. Uno es el ingreso automático, que es en el Zoom, que es en donde se van a escuchar y se van a ver, y otro es el ingreso del enlace.
Con el enlace entran al documento, a este documento que yo les estoy presentando ahora. Entonces verifiquen en la parte superior que realmente el enlace diga el número de grupo al que pertenecen. ¿Ok? ¿Para qué? Para que vean que están entrando al enlace correcto. Completan los datos de los integrantes. En esta parte, en los datos de los integrantes, por favor consideren, si bien es cierto, en el grupo que les hemos enviado el grupo de todos los integrantes, hay personas que no han venido. Solo consideren los que están presentes. Si consideran a alguien que no está presente, no va a tener nota porque no está presente y el desarrollo del trabajo es en aula. ¿Ok? Y la matriz la completan en la parte de acá. ¿Ok? Abajo van a encontrar la matriz para que la puedan desarrollar. Igual vamos a estar yendo a los grupos para poder apoyarlos con las indicaciones. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Si no, ya nos vamos a grupos. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Todo claro? Perfecto. Nos vamos a los grupos entonces. Controlen sus tiempos, por favor, para que estemos regresando a 9:55.